Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 17 al 21. En este mes que nosotros enfatizamos el hogar cristiano, quiero compartir con ustedes acerca de los valores que son indispensables en un hogar exitoso. Si nosotros queremos tener un mejor país, si queremos tener una mejor sociedad, mejores familias, tenemos que empezar por mejorar nuestro propio hogar, enseñando valores correctos a nuestros hijos y mostrarlos de esa manera a la sociedad, al grupo social en el cual nosotros nos desempeñamos, nos desenvolvemos. Mostramos con nuestro ejemplo los valores que decimos tener. Un ciudadano ejemplar no nace, se hace. Un creyente productivo, un creyente de bendición para otros, un creyente de gloria al Señor, de gloria para el Señor, se forma desde el hogar, aprendiendo los valores correctos. ¿Y qué es un valor? Un valor es lo que es importante para ti. Valores son las cosas que son tangibles o intangibles, objetivas o subjetivas, que son importantes para nosotros. Y por ser importantes, norman nuestras vidas. Son las realidades ideales que por su participación las cosas adquieren cualidades que nos hacen a nosotros amarlas, estimarlas o valorarlas de manera diversa. Ante la agresividad que nosotros tenemos, que enfrentamos, ante la agresividad que tiene Satanás, que tiene sus aliados, con la enseñanza de la inmoralidad, de la perversión, de la maldad, utilizando los programas de la televisión, del cine, los contenidos educativos, los sistemas políticos, los propios gobiernos, la educación en general a nivel mundial, y haciéndolo desde los primeros años de vida, influyendo desde ser bebés prácticamente. La hermana Yelite compartía en el grupo de la iglesia un mensaje que llama la atención, de que nosotros dejamos a los niños con el celular, con la tablet, con la computadora, y ellos entran en juegos supuestamente de niños, pero hay mensajes incluso malvados, perversos, que invitan al suicidio, que invitan a hacer el mal, que invitan a adorar a Satanás. Y nosotros los dejamos con una libertad tal, porque el celular, la computadora, la tablet se convirtió para nosotros en un valor imprescindible. Así que nosotros no solo debemos conformarnos con predicar el evangelio, sino vivirlo, mostrarlo, enseñarlo a nuestros hijos con palabras, con el ejemplo, con hechos que ellos puedan ver e imitar. Así que en esta oportunidad vamos a examinar 4 valores que son indispensables en un hogar que quiera ser exitoso. El amor, la santidad, el respeto y la verdad. 4 valores que nosotros debemos vivir, proclamar y tener en nuestras vidas. El primero de ellos, el amor. El versículo 19, la Biblia allí dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Se puede aprender a amar. Que me cuesta amar, pero se puede aprender. Que he sido traicionado en el amor, pero se puede amar.
Que el amor se ha apagado, lo puedes revivir. Que el amor está poquito, tú lo puedes levantar. Amar es una orden. Amar es una orden. Podemos encontrar en diferentes textos de la Biblia que se nos ordena amar. Allí en Colosenses le dice a las mujeres, a los maridos, amad a vuestras mujeres. Pero cuando la pareja es cristiana, en Romanos 12, por ejemplo, uno de sus versículos nos dice a nosotros, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero también en Efesios, esos son pasajes que creo que no tengo allí en la presentación. En Efesios 5:2 nos dice, oigan esto, y andad en amor. Pero vamos a mirar algunas cosas. Algunos dicen, ahí le está diciendo en Colosenses al marido que ame a la mujer, porque le está diciendo. Pero luego yo les estoy mostrando que en Romanos 12 nos dice a los cristianos, amaos los unos a los otros. Pero usted puede decir, pero al marido le está diciendo que ame con amor ágape. Y en el amor los unos a los otros dice que es amor fraternal, o sea que es el amor filio, y tiene razón. Pero cuando miramos, anoten ese texto, Efesios 5:2, la Biblia dice, andad en amor, como Cristo también nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Con amor de qué tipo? Con amor ágape. Y dice el texto, y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Nos está diciendo al hombre y a la mujer que hay que amar como Cristo amó. Si ame a su esposo, ame a su esposa como Cristo amó. ¿Le enfatiza al esposo? Sí. Y le enfatiza al esposo porque al hombre le cuesta amar. Por eso el énfasis va con el hombre, para que el hombre entienda que debe amar como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio, con entrega, con pasión. Y cuando nosotros vivimos y andamos en amor, como Cristo también nos amó, se aplica para nosotros 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Que se opacó, avívelo. Que está estropeado, sánelo. Que le cuesta amar, propóngaselo. La cuestión no es que otro le ame, sino que usted ame. Y que ame como Cristo amó a la iglesia. El amor es enseñable. Allá en Tito, el capítulo 2, los versículos 3 al 4, le dice a las mujeres ancianas de la iglesia que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mujeres divorciadas, ¿cómo pueden enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos si ellas no supieron amar? Si ellas desobedecieron. Pero cuando dice una mujer, mi matrimonio estuvo al borde, pero en Jesucristo encontré la fortaleza. Y fue el amor de Cristo en mí el que sirvió para rescatar el matrimonio. Ahí hay lección y hay algo que enseñar a las mujeres más jóvenes en la congregación. Pero ¿cómo debe amar una persona a su cónyuge? Como ya lo dijimos, debe estar dispuesta al sacrificio. Vuelvo a 1 Corintios 13 y dice que el amor todo lo sufre. Todo lo sufre. Dispuesto al sacrificio, el hombre por la mujer por el hombre. Y esto me recuerda a una historia que leí una vez, de que llegaba un aniversario de matrimonio de una pareja en el siglo XIX y no tenían dinero.
pero era una fecha significativa, como decir 25 años de matrimonio. Y entonces el esposo tenía una leontina, una cadena de esas que se colocaba por acá y con un reloj que entraba en un bolsillito que estaba por aquí, una leontina de oro. Pero nunca había tenido un reloj, perdón, tenía un reloj de oro, pero nunca había tenido la cadena de oro, la leontina, para usar el reloj. Su esposa quería tenía una hermosa cabellera y quería lucir una peineta que en aquellas épocas estaban de moda. Entonces él se fue con su reloj que lo había heredado de su padre y lo vendió para comprar las peinetas más preciosas que encontró para llevárselos a su esposa. Pero su esposa fue y vendió su cabellera para comprarle al esposo la leontina que él necesitaba para cargar el reloj. Los dos hicieron sacrificio. A la larga salió ganando ella, porque el pelo volvió a crecer, pero la moda pasó. Pero les quedó el recuerdo y el sacrificio y se recibió la acción como ese amor que se esperaba. Ahora, ¿cómo debe usted amar a su cónyuge? Usted debe buscar la felicidad del otro, no su propia felicidad. En el matrimonio no es el asunto de que yo sea feliz, sino de que yo haga feliz a mi esposa. No es que la esposa sea feliz, sino que la esposa haga feliz a su esposo. Esa es la realidad. Vuelvo a 1 Corintios, esta vez en el versículo 5 del capítulo 13, y dice que el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. O sea, el amor no es egoísta. El amor no está pendiente de que soy yo primero, que esto es para mí, de que yo merezco, que yo necesito, que yo exijo. No busca lo suyo. ¿Cómo debe amar el cónyuge? La persona a su cónyuge debe cuidarlo y debe protegerlo. Cuidarlo y protegerlo. Vamos a mirar Efesios capítulo 25, versículos 28 al 31. Así también así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y usted dice, pero está hablando del marido. Sí. Pero en Proverbios 31, ese pasaje que nos gusta leerle, que leer en el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el pasaje de la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31, el versículo 12, dice que la mujer, la esposa, recompensará a su marido con bien y no con mal todos los días de su vida, esté brava o esté contenta. Recompensará a su marido con bien y no con mal todos los días de su vida. En la versión Dios habla hoy, dice, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Entonces, el marido debe cuidar a su mujer y protegerla, y la mujer debe cuidar y proteger a su marido. Hay señales de amor que nosotros debemos cultivar. Estas señales de amor son actitudes y conductas que construyen una relación. Allí en Colosenses el capítulo 3, pero en los versículos 12 al 13, allí nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Y comienza a nombrar de misericordia,
La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos, de las miserias, de las dificultades de la otra persona. De benignidad, de bondad, de benevolencia, de amabilidad. Esta es la virtud formada por todo lo que es moralmente bueno. Vuelvo a aclarar, si el esposo y la esposa son cristianos. Si uno de los dos no es cristiano, no se le puede pedir nada de eso, porque Cristo Jesús no está en su vida. Entonces no se le puede pedir. Y el que se casó con una persona que no es creyente en Cristo, tiene que vivir ella cumpliendo, aunque el otro no cumpla. Porque para eso se casó. Entonces las cosas hay que entenderlas bien desde un principio. Benignidad, bondad, amabilidad, hacer lo que es moralmente bueno para el otro, humildad, ser libre de orgullo, colocarse a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que en todo caso se renuncian a ellos por amor al otro, por amor al otro. Es apartar el yo merezco. Yo merezco una mejor vida, si la merece. Por eso hay que poner mucho ojo antes de poder seleccionar. Yo merezco, pero ya tú estás. Entonces el otro merece que tú le des, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano se cosecha. Mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, por la rabia, con motivo de las faltas o por el enojo de los demás. No se deja llevar por la rabia. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Paciencia, tolerancia, la capacidad para soportar las dificultades sin alterarse, pero también implica la perseverancia. Tenerle paciencia al otro es perseverar en hacer lo que me corresponde, sin esperar que él haga lo que le corresponda, que el otro haga lo que le corresponde. Perdón. El perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida, o de alguna deuda, o de alguna obligación pendiente. Un matrimonio sin perdón no funciona. ¿Y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Preguntó Pedro. Hasta 7. Y el Señor Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Pero el 7 es el número de la perfección. Y el 10 es el número de lo infinito. 7 por 10, 70. Perdona perfectamente, infinitamente al otro. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esa es la enseñanza en cuanto al perdón. El segundo valor que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas es el valor de la santidad. El versículo 5 de 1 Corintios 13 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ser santo significa estar apartado, consagrado, dedicado. Eso lleva a la idea de la fidelidad. Estar apartado, dedicado y consagrado para la otra persona. No hay otra persona entonces que se pueda interponer. Estar allí. El matrimonio es una unión exclusiva. Es de un hombre y una mujer. El matrimonio no es de dos hombres. El matrimonio no es de dos mujeres. O como vi una noticia, no es de un ser humano que se casó con un animal.
Hubo un matrimonio. Hicieron el matrimonio de un animal con una persona. Animales son los que hicieron ese matrimonio. Ese es el uso antinatural del sexo. Ahí no hay santidad en todo eso. Es una unión permanente, exclusiva y permanente, porque según la Biblia el vínculo lo rompe la muerte. La muerte. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otro texto de la Biblia dice, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio es una unión consagrada entonces. Un matrimonio consagrado es aquel que vive bajo los preceptos de Dios, bajo la palabra de Dios, que ha dedicado a Dios su vida. Cuando Dios le creó a Adán, su cónyuge, y le creó a Eva, en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Complemento, consagración, dedicación de la pareja. Hay pecados de actitud y de conducta sexual a los cuales nosotros debemos morir. Debemos considerarnos muertos e incluso insensibles para estos pecados. Llegan a ser altamente destructivos. No solamente pueden destruir una relación matrimonial, sino que va a afectar a los hijos y puede que hasta los nietos, porque el Señor castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que, como las ramas enfermas de un árbol pueden ser podadas, pueden ser cortadas, estas prácticas deben ser quitadas, eliminadas, antes que ellas nos destruyan por completo. Debemos hacer cada día una decisión consciente, bien pensada y firme para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del Espíritu Santo. Entre ellos, la fornicación. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Fornicación. La fornicación es las relaciones sexuales indebidas, no aprobadas, fuera del matrimonio, distintas a la que se establece entre un hombre y una mujer que estén casados. Y eso implica también el adulterio, que un casado tenga relación sexual con otra persona que no sea su esposo o su esposa. Dice Hebreos 13, el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Haced morir impurezas. Las impurezas tienen el sentido de inmoralidad, de vicios no naturales, de pecados sexuales. Por ejemplo, que una pareja para poder excitarse tenga la presencia o participación de un tercero. O tenga que ver pornografía. Y así pare usted de contar. Estos son vicios no naturales. Son pecados sexuales. Todo lo que lleve sentido de inmoralidad y que la Biblia señala. La sociedad puede decir lo que le dé la gana, incluso la ley, pero no están por encima de la Biblia. Cuando las mujeres aquí presentes vayan a Chile, hermana Ana, mi esposa, ellas allá no son mujeres, son personas menstruantes. Y cuando dejan de menstruar, ya dejaron de ser ya, no sé qué serán. Qué ridiculez, qué ridiculez. La penetración del pecado a través de la política.
Y es que esos inmorales están en todas las partes, en el que gobierna y en el que está en la oposición. Inmorales completamente. Pasiones desordenadas. Lo que la Biblia llama pasión de concupiscencia, que es el deseo sexual desordenado. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquel que no conoce a Dios puede tener sexo con una lagartija si quiere. Son considerados como los de Sodoma y Gomorra, y sobre ellos vendrá destrucción repentina. Malos deseos son anhelos de prácticas enfermizas o de lo que no es debido, de lo que no es correcto o apropiado. Y viene la otra parte con que cierra el versículo: avaricia. Es el egoísmo, es la codicia, es el deseo desmedido de lo que no es de uno, es el deseo de lo que uno no tiene el derecho a poseer, bien sea dinero, prestigio, poder, personas, placeres. Que el esposo de fulana le hace esto y esto, pero ese es el de fulana. Que la esposa de Mengano se pone, compra, pero ese es el de él. Ustedes, su comportamiento de pareja es de ustedes único y debe ser diferente al del mundo. La santidad es un valor que nosotros debemos enseñarlos a nuestros hijos y obviamente lo vamos a enseñar con nuestra conducta. Para eso hay que tomar precauciones. ¿Qué precauciones tomamos? Sabiendo que yo soy modelo para mi hijo, para mi hija, y que hay que modelar para que ellos aprendan. En Ezequiel 16:44, un texto dice como tomando una expresión de la época: cual la madre, así es la hija. Y es un estigma que se puede poner sobre una familia, porque el papá es así, así es el hijo, porque la mamá es así, así será la hija. Cuidado, entonces. Tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la escritura, los valores divinos, enseñarlos y vivirlos. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En todo tiempo, escritas y modeladas. Queramos o no, los hijos ven en nosotros modelos, estilos de vida para imitar. Ellos ven la vida que van a llevar. Las repeticiones pecaminosas a través de las generaciones familiares no son maldiciones generacionales, son conductas aprendidas. Se aprendieron en el hogar y se repiten y se repiten. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces el esposo, la esposa, sean imitadores de Cristo en el hogar, para que le puedan decir a sus hijos: sean imitadores de nosotros, así como nosotros somos imitadores de Cristo. El tercer valor, el respeto. En el versículo 19 de Colosenses 3 le dice al marido: no seáis ásperos con ellas, no seáis ásperos con ellas. Pero en Efesios 5:33 le dice a la mujer: respete a su marido. No seáis ásperos con ella, respete a su marido, viene a ser prácticamente lo mismo. Respeto. El respeto es la consideración que va acompañado a la vez de cierta sumisión con que se trata a una persona por la cualidad de lo que es, por lo que significa, por su situación, por sus circunstancias.
Y entonces se llega a tratar de una manera que no se le cause daño, que no se le cause ofensa, que no se le cause perjuicio. Es la consideración de que el otro es digno y debe ser tolerado. Primera Corintios, en el capítulo del amor, el capítulo 13 nos dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Hubo un misionero llamado Ricardo Forrester. Fue misionero en el Zulia. Perdió la pierna en un accidente en unas montañas en Mérida. Se fueron de Venezuela y al llegar allá se divorciaron. Su esposa, doña Juanita, llevaba un libro como un libro de actas y ahí iba anotando la falta. El día tal me hizo esto, el día este me hizo esta cosa, tal día y tal. Cuando llenó la última línea del libro, la entregó al esposo y le dijo, me divorcio por esto. Años guardando esas cosas. Años almacenando en su vida, pensando en ella, pero no pensando en el otro. Hay pecados de expresión verbal. Versículo 8 de Colosenses 3. Y son pecados que debemos evitarlos. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta. La ira es una emoción humana, pero la ira se manifiesta de formas muy diferentes. Se puede manifestar con una tristeza profunda, se puede manifestar en un malestar, se puede manifestar en un sufrimiento callado, se puede manifestar en un enojo, en rabia o en gestos, golpes o maltrato. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, la rabia, es la manifestación desmedida de la ira, es la cara visible o más comprensible de la propia ira. La malicia es un deseo de hacerle mal a alguien o de actuar mal o en forma mala hacia alguien. Me la hizo y me la paga. Hoy me trató mal, hoy te vas a dormir al mueble de la sala. Y hay muebles que ya tienen como la camita. Tan la forma donde se acomoda al que mandan al mueble constantemente. Blasfemia. La blasfemia es cualquier dicho o cualquier acción o cualquier pensamiento o cualquier actuación de que deshonre o que difame la naturaleza o el nombre de Dios. Ahora pregunte usted, en mi matrimonio, en su matrimonio, ¿hay algún pensamiento, hay algún gesto, hay alguna acción, hay algún dicho que deshonre o que difame la naturaleza o el nombre de Dios? Palabras deshonestas, las mentiras, las groserías, el insulto, las vulgaridades e incluso los modismos culturales que vamos adoptando. Cosas que se vienen a ser normal en el mundo perdido y el cristiano quiere vivir como el mundo perdido, imitando sus palabras y sus cosas. Qué triste. Respetar es tratar con consideración y educación, es incluso dar honra y es venerar y es reverenciar al otro. Le dice a los hijos,
Hónralo, honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6, 1 al 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos toca a nosotros honrar a nuestro cónyuge. Primera de Pedro 3, 6 al 7. Oiga esto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero ahora va para el esposo. Vosotros, maridos, igualmente, como Sara, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Honre a su cónyuge, honre a su esposo, honre a su esposa. El irrespeto rompe relaciones, el irrespeto maltrata, el irrespeto contra el cónyuge marca a sus hijos, porque estará enseñándole a sus hijos a ser irrespetuosos. Romanos 14, 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así pues, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y nosotros con nuestras actuaciones en el hogar, con el irrespeto, podemos ponerle ocasión de caer a la esposa, al esposo, o a los hijos, o a los padres. O a los padres. Y respetar es faltar, es ofender, es de no tener consideración, es tener prejuicio contra el otro. El juicio o crítica constante exagerada también puede ser una falta de respeto. Y dice Proverbios 19:3, dolor es para el padre el hijo necio, y la gotera continua las contiendas de la mujer. Dicen que el elefante tiene una memoria tremenda, pero las mujeres también. Porque las mujeres dicen perdonamos. Han pasado 15 años. Y hay cualquier cuestión, porque tú hasta 15 años. Díganlo así los hombres, si estoy diciéndoles mentira. No, Edward me dice que no lo dejan hablar. Bueno, pero esa es una realidad. Entonces hay que tener consideración y cuidado en esto. No pongas tropiezo. Cuando se exponen públicamente los asuntos personales o los asuntos matrimoniales, es una falta de respeto al otro. Cuando se restringen los afectos o cuando se usa el sexo como castigo o premio, también es irrespeto al otro. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí por cada aspecto, por cada palabra, por cada gesto, por cada pensamiento y por cada acción cometida. En cuarto lugar, el cuarto valor que debemos desarrollar o tener en nuestras vidas para tener un matrimonio exitoso es la verdad. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. La verdad implica la comunicación. Una cosa he aprendido yo en casi 38 años de matrimonio. Es que puede que nosotros nos parezcamos en muchas cosas y pensemos igual en muchas cosas, pero a veces creemos que somos telépatas, o que entendemos lo que el otro pensó, o que dijo tal cosa y que o se dijo esto y que uno debe interpretar todo lo que no se quiso decir, pero que iba representado en una palabra. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, y habrá alguien más prójimo que el cónyuge, que la esposa o que el esposo, porque somos miembros los unos de los otros. Una verdadera comunicación va a incluir la capacidad de expresarse y de escuchar con atención, con empatía. Hay la historia del hombre que le dice a sus amigos
Mi esposa cree que yo soy sordo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella vive hablando y yo me hago el que no sé. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque son técnicas o estrategias que nosotros podemos aplicar también. Nos hacemos los sordos. O eso no es conmigo. Y así como cuando uno a veces está regañando a un hijo pequeñito y él está volteando la cara para un lado y mirando para el cielo, para el techo, como si no es con él, así nos podemos poner nosotros también. Y tenemos comunicaciones verbales y comunicaciones no verbales, las que hacemos con nuestro ceño fruncido o con nuestras expresiones. Yo soy expresivo y he tenido que disciplinarme con mis expresiones, porque de repente mi esposa viene a decirme algo y yo le digo, y la pongo brava cuando yo le digo. Entonces tengo que después bajar los humos allí y todo eso. Pero es que no lo pienso, me sale naturalmente. Pero ¿cuántos de nosotros no hacemos cosas similares? Entonces, comunicaciones verbales, comunicaciones no verbales. Una verdadera comunicación va a incluir entonces expresarse y escuchar. Hay que cuidar la forma, hay que cuidar el tono, hay que cuidar las palabras que usamos cuando queremos comunicarnos. El apellido de mi esposa es Marín Caraballo. Y yo recitaba parte del poema de la loca Luz Caraballo. Y cuando llegamos a Mérida y ella vio el monumento a la loca Luz Caraballo y le hice énfasis y le mostré, ella pensaba que yo todo eso lo hacía era por ella, porque su segundo apellido era Caraballo. ¿Te acuerdas, amor? Y yo decía las cosas porque era un poema de Andrés Eloy Blanco, que me gusta como me gusta el... No, tantos otros, allí poemas de él, de la despedida, por ejemplo. Entonces, uno puede decir cosas, pero entenderlas de otra manera. Es como el concepto de una palabra, que para usted signifique algo y para el otro significa otra cosa. Y cuando usted lo dice, ¿qué puede pasar? Se formó el zaperoco. Y el zaperoco por nada, porque simplemente lo que están es entendiendo cosas de manera diferente. Pero en la comunicación hay que exigir sinceridad y honestidad también. Mentirse los unos a los otros va a interrumpir la unidad y va a destruir la confianza, porque después, ¿le creo o no le creo? ¿Será verdad o será mentira? Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La mentira echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos. En la Biblia encontramos el ejemplo de cómo una mentira dañó a una familia. Esaú y Rebeca tuvieron unos hijos gemelos. Isaac y Rebeca tuvieron unos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú salió primero, le correspondía la primogenitura. Pero Jacob, puesto de acuerdo y enseñado por su mamá, engañaron a su padre que ya había perdido un tanto la vista y él le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Cuando vino Esaú, ya la había perdido. Y aunque el padre lo bendijo, pero no era la bendición especial que esperaba, porque el otro se la había robado. Y eso creó un problema, el haber obtenido la primogenitura con engaño, que dividió a la familia, que enemistó a los hermanos, que los separó, que creó discordia y que creó una división generacional, porque esa división de familia no solamente afectó a Jacob y a Esaú, sino que aunque ellos se encontraron, se abrazaron, pero se mantuvieron distantes. Los edomitas, los israelitas.
Eso lo pueden buscar ustedes en Génesis capítulo 27 y capítulo 28. Así que comprométase a decir la verdad. Volviendo a aquel capítulo glorioso de 1 Corintios 13, del capítulo del amor, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ya para concluir, hoy he hablado o he tratado con ustedes acerca de 4 valores esenciales que debemos cultivar en nuestros hogares para poder tener un matrimonio, un hogar exitoso. Primer valor, el amor. Segundo valor, la santidad. Tercer valor, el respeto. Cuarto valor, la verdad. Pregunto, ¿esos valores se evidencian en tu familia? Esto es para los hijos, para los padres, para los esposos, las esposas. Esos 4 valores, ¿usted los ve en su familia? Si no los ve, ¿cómo puede usted contribuir para que esos valores estén presentes en su hogar? Nunca es tarde para cambiar nuestro hogar. Si nosotros reconocemos que hemos fallado y comenzamos a vivir diferente, mostrando estos valores en nuestro diario vivir. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es que si yo voy en este sentido, ahora voy en este otro. Y si yo reconozco que he fallado y me arrepiento, quiere decir que dejo a un lado lo que ha dañado, lo que no sirve, lo que ha maltratado mi hogar, mi familia. ¿Cómo seremos recordados? ¿Cómo serán recordados nuestros matrimonios? Ese era un matrimonio chévere, pero de Dios no tenía nada. Ese es un matrimonio que vivió a golpes, subidas y bajadas. No sé cómo hicieron para aguantarse tanto, porque era para que uno lo hubiese matado al otro. O será recordado ese matrimonio. Yo quisiera que dijeran nuestros hijos que mi matrimonio sea como el de mis padres. Que dijeran nuestros nietos que mi matrimonio sea como el de mis abuelos, como el de mis padres. Qué bendición sería eso. Así que nosotros podemos influir para que nuestra familia sea diferente. Así que hoy te invito para que consagres tu matrimonio, tu hogar, tu familia, pero sobre todo tu participación en tu hogar. Y te comprometas a vivir de acuerdo a los valores que hemos expresado, estos valores supremos que llevan a un hogar exitoso. Amor, santidad, respeto, verdad. Te invito a que inclines tu rostro. Solo Cristo en el hogar puede hacer las cosas diferentes. Hay un canto que decía, en el hogar tú necesitas a Jesús. Pero Jesús no va a llegar al hogar por una estampita, por un cuadro o por una cruz que tú tengas en tu casa. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que conocerlo. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador, pues a tu hogar no puede llegar la salud espiritual porque tú no la llevas. Y tu matrimonio será cojo, chueco, porque te falta. Y no hay igualdad. Porque el yugo se llama desigual. Entonces el matrimonio tiene que comenzar a dar los pasos correctos.
Y en el hogar los hijos podemos contribuir con nuestro ejemplo para que incluso nuestros padres aprendan. Pero los esposos tienen que entender que necesitan a Jesucristo para que sane, para que dirija y para que ayude. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no, tú no te has rendido a Cristo como Señor y Salvador personal, si tú no has confesado tus pecados y le has dicho a Jesucristo, yo te entrego mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea, yo quiero darte la oportunidad para que hoy tú le digas a Jesús, entra a mi vida, transfórmame, cámbiame. ¿Quieres hacerlo? Si tú quieres hacerlo, díselo allí donde estás. Dile a Jesús, dile a Dios, reconozco que soy pecador. Perdóname. Tú conoces mis pecados. Confiéselos allí al Señor. Dígale, te entrego mi vida. Me entrego a Cristo. Le doy el gobierno de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. ¿Todavía no sabes cómo decirlo? Repite entonces conmigo. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, para que Cristo entre en tu vida, se manifieste en tu hogar y a tu alrededor, repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal, como el único camino para llegar a ti. Le entrego mi vida. Abro la puerta de mi vida y le doy el gobierno de ella. Transfórmame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.